Muy buenas tardes. En nombre de Cerámica Santiago, empresa líder en la fabricación de productos de arcilla, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su asistencia a esta cuarta charla sobre recomendaciones de instalación y mantención de enchapes de arcilla. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales, en donde encontrarán las tres charlas anteriores disponibles en nuestro canal YouTube y podrán estar al día respecto a contenido técnico y a las próximas charlas gratuitas que realizaremos. Agradecemos que por favor puedan silenciar sus micrófonos para el buen desarrollo de la charla. Pueden efectuar sus consultas en el chat de esta aplicación, en donde un moderador tomará notas de ellas y serán respondidas al final de la charla. Presentamos a continuación un corto video sobre nuestra empresa. Muy bien. Bueno, para comenzar, comentarle que los enchapes de arcilla, así como los ladrillos, celosías, tabiques, baldosines en general, entre otros productos, provienen, como bien dice la palabra, de la arcilla, material de noble procedencia, que al ser mezclado con agua, moldeado, extruido, sometido a cocción, permite lograr un producto de alto estándar, calidad y elegante apariencia estética. Entre sus principales ventajas está, por supuesto, que aumenta la plusvalía de los proyectos donde estos enchapes se instalan. También permite el uso en diversos ambientes, tanto interiores como exteriores, de viviendas y edificios. Tiene una muy buena durabilidad en el tiempo y bajos costos de mantención, ¿ya? Y además ofrece variadas posibilidades de instalación y combinación con otras materialidades. Los usos recomendados del producto se dividen básicamente en tres grandes áreas. Primero, según el tipo de proyecto donde es utilizado. Como ustedes pueden ver en las imágenes, los productos cerámicos de arcilla, en este caso los enchapes, pueden ser utilizados en viviendas unifamiliares, como las que ustedes ven ahí en la imagen superior izquierda, en edificios habitacionales, en edificios corporativos o comerciales, en hoteles, universidades, colegios, instituciones educacionales, clínicas y hospitales, además de edificios de oficinas, centros cívicos y culturales, entre otros usos. También, de acuerdo al tipo de sustrato donde puede ser instalado, comentar de que los enchapes de arcilla no tienen limitaciones en el uso de superficie o sobre las cuales se pueden instalar, ya siendo posible su aplicación tanto sobre superficies rígidas, como es el caso de hormigón armado, ¿no es cierto? Y elementos de hormigón como vigas, cadenas, pilares, muros, o también albañería, ¿no es cierto? Albañería en general, ya sea de ladrillos, de bloques de hormigón o bloques de hormigón celular, como también en sustratos flexibles, en superficies ya de, por ejemplo, de estructura de madera o de acero liviano galvanizado, revestido con tableros de madera OSB, por ejemplo, o placas de fibrocemento y yeso cartón. También, según la especificación de uso que el proyectista desee otorgar al uso del producto, en este caso ya sea en ambiente interior o exterior. En el caso de ambiente interior, por ejemplo, ustedes pueden ver acá en las imágenes que el uso del enchape es bastante versátil. Puede ser utilizado, por ejemplo, en comedor de viviendas, en cocinas, en dormitorios, baños, zonas húmedas, ¿no es cierto? Con la adecuada, en este caso sería necesaria una protección hidrorrepelente. Y en exterior, como les mencionaba, en edificios, en patios en general, casas, viviendas, edificios ya más de orden institucional. A continuación, también les dejamos un pequeño video sobre aplicaciones dos cortos videos sobre aplicaciones de nuestros productos.
Muy bien. En cuanto a los formatos, al formato disponible del producto, tenemos un formato de 24 centímetros de largo, 5,5 centímetros de alto y un espesor de 1,3 centímetros. ¿Ya? Tenemos una gran variedad de colores y terminaciones, básicamente tres tipos de terminaciones. La terminación lisa que ustedes pueden ver en pantalla, la terminación rústica o granallada, arenada en este caso, se utiliza granalla metálica, y terminación rasguñada, que es un poquito porosa, ¿ya? Y además los rendimientos de estos enchapes pueden ser instalados sin cantería a tope, como se llama también. En este caso necesita o requiere de 76 enchapes por metro cuadrado, o con cantería en general, 8, 10, 12 milímetros más o menos son las canterías típicas que se ocupan en la instalación de estos productos. ¿Ya? Incluso en algunas obras he visto canterías de 6 milímetros también, pero como vamos a mencionar más adelante, las canterías demasiado pequeñas dificultan el trabajo o el remate de las canterías en general, el trabajo del relleno con mortero, por ejemplo, que favorecen mucho la presencia de oquedades en el mortero, entonces no es tan conveniente utilizar canterías de 6 o bajo 8 milímetros en general, ¿ya? Salvo que sean a tope. En cuanto a formatos de instalación del producto, ustedes pueden ver acá que también hay bastante versatilidad en cuanto al diseño que se puede proponer. Primero está el famoso formato, ¿no es cierto?, trabado, ¿no es cierto? Tenemos en la primera imagen a la izquierda un 3/4 de traba, que ustedes pueden ver acá aplicado en el producto en real, y arriba el esquema, ¿no es cierto? A media traba, y este está justamente también combinado con un formato sardinel que se ocupa mucho en la coronación de cadenas, por ejemplo, o la llegada de balcones. Sin traba, como ustedes pueden ver en la imagen abajo, ¿no es cierto? Acá también hay un producto que está aplicado a media traba, pero en vertical. Ya, esa también es una aplicación, ¿no es cierto? Posible. Y el famoso formato en espiga, que es un poquito más, no se ve tanto, pero también es una posibilidad de uso. Y en cuanto a las soluciones para encuentros de muros, tenemos tres posibles soluciones. ¿Ya? Una solución o una de las primeras es un encuentro 45 grados en la cual al enchape, en este caso, hay que realizarle un corte con esmeril, por ejemplo, en 45 grados para proceder a su unión en la esquina, como ustedes pueden ver en la imagen inferior. ¿Ya? Esta solución no es tan utilizada porque al hacer corte pueden haber pérdidas en este caso, ¿ya? Dependiendo de la mano de quien realice el corte, ¿no es cierto? Entonces, por lo general se ocupan mucho más los otros dos formatos, el encuentro traslapado o el encuentro en boca de pescado. El encuentro traslapado, como ustedes ven ahí, un enchape queda tapando el canto del enchape que está en el otro sentido, y en el encuentro en boca de pescado, ambos cantos se encuentran en la esquina, en este caso, como ustedes pueden ver en la imagen inferior derecha. Ahora bien, vamos al grano, en cuanto a las recomendaciones de instalación de los enchapes de arcilla, podemos decir que el proceso general de instalación para cualquier superficie ya, en la cual se aplique consta de consideraciones de acopio del producto en obra, que es muy importante. Vamos a mencionar un caso ahí en particular. También la preparación de la superficie, que es muy necesario, superficie limpia, trabajar sobre superficies limpias, en particular libre de sales. Aplicación del mortero o adhesivo, en este caso puede ser, hablamos de mortero o adhesivo cerámico, dependiendo del tipo de superficie. La instalación de los enchapes, la terminación o remate de canterías y finalmente el tratamiento final de los enchapes, que hace alusión principalmente a lo que es el tratamiento hidrorrepelente. En cuanto a la copia en obra, ¿qué consideraciones es importante tener en cuenta? Primero, bueno, algo bastante simple o quizás bastante cotidiano, pero que es muy importante. Evita las pérdidas de producto, las pérdidas de enchape, ¿no es cierto? Que los caminos por los cuales se transite para llegar a la obra o para que se traslade los palets dentro de la obra sean en lo posible sin obstáculos, sin baches, lo más transitable posible, ¿ya? Para evitar justamente las pérdidas que se puedan generar en la carga, ¿ya? Y tener roturas de enchapes, por ejemplo, producto de un mal camino de tránsito interior de obra. También el almacenamiento de los pallets, lo ideal es tener un lugar habilitado para tal fin dentro de la obra, ¿ya? Lo más cercano posible al pie de obra posible, ¿ya? Cuidando, por supuesto, la caída de elementos como hormigón, mortero o elementos metálicos sobre los pallets. Y también algo muy importante que tiene que ver con el film protector que en este caso envuelve el pallet. Lo ideal es tratar de mantenerlo hasta el final, ¿ya? Hasta el momento en que se va a utilizar dicho pallet. Esto porque
Este film ayuda a evitar la contaminación de los productos con polvos de construcción, ya sea, por ejemplo, yeso, cemento, cal, o bien tierra u otro agente barro, ¿no es cierto?, que afecten primero a la adherencia del producto, del enchape con el mortero, o también que pueden promover la eflorescencia. En algunas charlas anteriores que desarrollamos, yo les comentaba que había un caso en que en un edificio los instaladores, ¿no es cierto?, ocupaban sacos de yeso, en este caso sacos de yeso vacío, ¿ya? De yeso, como es cierto, que estaban en desuso, y ocupaban estos sacos para sacar enchapes, algunos enchapes, ¿no es cierto?, colocarlos dentro de los sacos y se los llevaban por los andamios hacia arriba para proceder a su colocación, a su instalación. ¿Ya? El hecho está en que el saco, a pesar de que estaba vacío, como sabemos, el yeso es un polvo bastante fino, entonces ese yeso todavía estaba presente dentro del saco y muchos de los enchapes se contaminaron un poco con este yeso y eso produjo que hubiese una fluorescencia mucho mayor a la que se hubiese esperado. De hecho, después que se hizo esa corrección en obra, los paños de enchape no tuvieron fluorescencia, pero donde se trabajó con esos sacos sí hubo fluorescencia. Entonces, este tipo de contaminaciones cruzadas es importante tenerlas en cuenta ¿cómo se llama?, para no sufrir este tipo de patologías. En cuanto a la preparación de la superficie, acá es importante, primero, sobre las condiciones de trabajo y de la superficie. Obviamente se requiere una superficie despejada y sin elementos que afecten al rendimiento del instalador en general, ya libre de elementos alzaprimas, etcétera. O en el caso de edificios, tener obviamente los andamios instalados, ¿no es cierto? En lo que es las imperfecciones presentes del muro deben estar reparadas previamente a la instalación de los enchapes. Ya estamos hablando, por ejemplo, de nidos de piedra, descascaramientos, fisuras, grietas, relleno de pasadas de tensores en general. Todo esto debe estar reparado antes de la instalación de los enchapes. También se recomienda trabajar con superficies lo más aplomadas posibles. ¿Ya? Esto es importante porque esto evita el excesivo gasto de mortero. En general, el mortero no está diseñado para absorber pesos en general, tracción, por decirlo de alguna manera, y absorber desaplomes mayores de obra gruesa. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, cuando la carga, en este caso de pega del enchape, sobrepasa los 3 centímetros, en general lo que se hace es, o lo que se debe hacer es colocar una malla electrosoldada, ¿no es cierto?, adecuadamente anclada al sustrato, ya en este caso el muro de hormigón, por ejemplo. Porque cuando estamos hablando de 4 o 5 centímetros de carga de mortero de pega, es un peso demasiado grande como para que solamente la adherencia del mortero al sustrato lo sostenga, ¿ya? Y esto se ha visto en muchas obras, ¿ya? Que por temas de desaplome, ¿no es cierto? Por absorber los desaplomes se ocupa el mortero para dicho fin, ¿ya? Ustedes pueden ver en las imágenes inferiores, por ejemplo, que el mortero de pega contra el sustrato, ¿no es cierto? Pueden ver ahí algunas fisuras, que lo estoy marcando el puntero, ¿cierto? Del mouse. Algunas fisuras que se generaron entre el mortero de pega y el sustrato, ¿ya? Estas fisuras en general se generaron por un problema de adherencia, ¿ya? No hubo una adecuada adherencia entre el enchape y el sustrato, por lo tanto ese enchape es candidato más que el enchape, el mortero es candidato a desprenderse, por ejemplo, ¿ya? El enchape está bien adherido, no se observan fisuras entre el enchape y el mortero, pero sí entre el mortero y el sustrato, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo algunos elementos aquí que favorecen a la adecuada adherencia del mortero contra el sustrato de hormigón en este caso. Primero, para favorecer la adherencia, tengo dos alternativas. Una es efectuar un puntereo, como ustedes pueden ver en pantalla. El puntereo tiene la misión o en este caso, ¿qué hago con el puntereo? Aumento las irregularidades de la superficie de manera tal de que mecánicamente se aumente la adherencia de la primera capa de mortero que yo aplico con arena gruesa contra el muro de hormigón, ya que hay una mejor adherencia de este mortero de pega, ¿ya? En general, como les decía, o lo que se recomienda son 100 puntereos por metro cuadrado y se puede realizar manualmente con punto y combo o bien con roto martillo neumático, ¿ya? Otra alternativa es utilizar un promotor de adherencia como alternativa al puntero. Incluso en algunas obras se ocupan los dos, ¿ya? En general, los promotores de adherencia existen dos modelos. Uno que se aplica
al agua de amasado del mortero, y un segundo que se aplica en este caso sobre la superficie. En general, los especialistas en mortero prefieren o promueven principalmente el uso de promotores de adherencia que se añaden a al agua de amasado del mortero, porque tienen una mejor comunión, en este caso con la lechada de cemento, y se genera una mejor comunión contra el producto antiguo o el hormigón antiguo sobre el cual se está aplicando. ¿Ya? A continuación, después de efectuado estas acciones de adherencia, en este caso el puntereo o el promotor de adherencia, es necesario realizar una limpieza completa de todo material suelto, polvo, restos semiadheridos que hayan quedado sobre el muro. ¿Ya? Esto se puede hacer con una escobilla de cerdas de acero, ¿ya? Y lavado con abundante agua a presión. ¿Ya? Es importante también eh, eh, terminada la limpieza, ¿no es cierto?, de la superficie, que justamente previo a la instalación de la primera carga o al chicoteo de la primera carga de arena gruesa, o la primera carga de adherencia que se llama, yo sature la superficie. Es muy importante, este proceso de saturación es muy similar a lo que hablábamos en charlas anteriores, por ejemplo, por qué el ladrillo no se puede instalar seco sobre un mortero, ¿ya? En este caso, si yo no efectúo esta saturación del muro y comienzo a proyectar el mortero sobre el mortero grueso o de carga de adherencia sobre un muro, entre comillas, seco, ¿qué va a pasar? Que el muro seco le va a succionar demasiado agua de amasado a este mortero y lo va a deshidratar. Entonces va a provocar que en el futuro hayan retracciones excesivas que pueden alterar obviamente la instalación del enchape y la adherencia del conjunto completo al muro, ¿ya? Entonces es importante este paso. En el caso de existir eflorescencias de sales, ¿ya? Lo que recomendamos es utilizar un sellador acrílico incoloro sobre el muro de hormigón, ya que ya esté punteriado y limpio, ¿ya? En este caso, lo que se recomienda es, como les decía, sobre una superficie limpia y seca, limpiar en este caso las sales que pudiesen estar presentes con un paño o esponja húmeda, ¿cierto? Este sellador acrílico lo que va a hacer encapsular las sales y va a evitar que vuelvan a salir, ¿ya? Deja una pequeña película protectora que a la vez otorga una buena adherencia a los revestimientos, ya sea el estuco o mortero de pega, que en este caso se va a instalar, u otro revestimiento que se aplique sobre el muro, ¿ya? Este sellador acrílico se aplica con brocha o con rodillo, como ustedes pueden ver en la imagen, o con pistola, ¿ya? Se aplica en una relación de 1 litro de sellador acrílico por 600 centímetros cúbicos de agua, o 0,6 litros, ¿no es cierto? Y después de 1 hora de aplicado, ya está en condiciones de poder recibir, por ejemplo, el chicoteo de mortero de carga de adherencia, ¿ya? No recomendamos el lavado de superficies con ¿cómo se llama? Con ácido muriático, porque el ácido muriático en general lo que hace es, si bien quema y controla las sales, porque las sales son de naturaleza alcalina y el ácido muriático diluido en agua tiene naturaleza ácida, por lo tanto se logra una especie de equilibrio químico, pero este ácido, yo después tengo que efectuar después de aplicado, tengo que efectuar un abundante lavado para poder retirarlo del muro, ¿ya? Muchas veces el lavado no se ejecuta o no se ejecuta completamente en el muro, entonces el ácido que queda presente destruye al cemento en particular, ¿ya? Lo vuelve polvo, lo hace polvo literalmente. Entonces, al atacar al cemento o al clínker en particular, que es la materia prima del cemento que ataca el ácido muriático, generas una superficie polvorienta y ese polvo posteriormente después impide una adecuada adherencia de un revestimiento que yo aplique, ya en este caso el mortero de pega de los enchapes, ¿ya? Después de, ¿cómo se llama?, de la preparación de la superficie, ¿no es cierto? Aplico en este caso la primera carga de adherencia o la primera capa de mortero, que es con mortero con arena gruesa, mortero de pega con arena gruesa. Ya la finalidad de esta primera capa, que se proyecta o se chicotea sobre el muro, es generar una adecuada superficie de adherencia uniforme sobre el sustrato para la pega posterior de enchapes, ¿ya? Que yo voy a realizar con un mortero con arena más fina, ¿ya? Entonces este mortero se utiliza con una arena mucho más gruesa y se recomienda que el espesor de esta capa no sea mayor a 1,5 centímetros en general. Ya ustedes pueden ahí ver una gráfica más o menos de
más o menos 10 a 15 milímetros, más o menos lo recomendado del espesor de esta carga, de esta primera carga de adherencia. Se llama de adherencia, como les decía, justamente por lo que ya les explicaba, que otorga una buena adherencia al pegado del enchape posterior. Finalizada la aplicación de o el chicoteo de esta carga de adherencia, se debe realizar un curado de esta capa hasta que comience la faena de instalación del enchape. ¿Ya? Luego de 8 horas de transcurrida más o menos la aplicación de esta primera carga de adherencia, se vuelve a saturar con agua y se comienza con el proceso de pegados ya en sí del enchape. Ahí sí. Disculpe, no me avanzaba la presentación. Ahora sí. En cuanto a la instalación del enchape, comentar primero que los enchapes es necesario saturarlos. ¿Ya? Se tienen que instalar en estado saturado superficialmente seco. ¿Ya? Esto es súper importante porque tiene la misma justificación que yo les mencionaba por qué se satura la superficie de hormigón para poder aplicar el mortero, o el mismo ejemplo de por qué se saturan los ladrillos al momento de instalarlos sobre mortero. ¿Ya? Es para que el producto seco, si yo lo instalo seco, le va a succionar demasiada agua, demasiado al mortero de pega en este caso, entonces va a afectar sus propiedades mecánicas y de adherencia. ¿Ya? Entonces es necesario, por lo menos una hora antes de su instalación, sumergirlo en agua, va a empezar a botar burbuja el producto hasta más o menos una hora, se deja sumergido en agua, se retira, se espera a que seque su superficie y se instala cuando ya está con la superficie seca o no brillante en este caso. A continuación es necesario realizar un trazado de los niveles desde donde se va a comenzar a pegar el enchape, ¿no es cierto? Y la dirección de las líneas principales marcando el nivel y el plomo sobre el muro. ¿Ya? El trazado de líneas auxiliares, ¿no es cierto? Y la instalación de reglas con el escantillón, en este caso, que es la altura del enchape más la altura del mortero, o de la cantería de mortero. ¿Ya? Esta regla va a estar graduada, esta regla en este caso se elabora en obra, ¿ya? Y a través, en ambos extremos de cada muro, se coloca una alianza entre cada marca, ¿no es cierto? Y esta alianza es la que ayuda a llevar el nivel para, al igual que la albañería, el nivel de cada hilada. ¿Ya? Previamente a la instalación del, ¿cómo se llama?, del enchape, sobre el muro se recomienda efectuar en planta una modulación simple que permita verificar, por ejemplo, el formato de instalación, como les decía, media traba, 3/4 de traba, sin traba, por ejemplo, o también poder verificar, por ejemplo, el espesor de las canterías y los cortes especiales que se requieran. ¿Ya? Es importante también que el espesor de la cantería en general, nosotros al inicio de la presentación hablábamos sin cantería, de una instalación a tope, ¿no es cierto? O que puede ser entre 8, 10 o 12 milímetros. Lo recomendado en general, dado que este es un producto de índole estético, de terminación, lo ideal es que no parezca una albañería en el fondo, una albañería de ladrillo. Ustedes saben que la albañería de ladrillo trabaja canterías más o menos en el orden de 15, más o menos 3 milímetros, o sea, entre 12 y 18 milímetros. Con ladrillo estamos hablando de ladrillos cerámicos industriales como los que fabrica Cerámica Santiago. Ya en el ladrillo artesanal, las canterías de morteros son de 20, 30, hasta 40 milímetros de visto, ¿ya? Pero estamos hablando de productos industriales, ¿ya? Entonces, en este caso, como es un producto de terminación, lo recomendado es que la cantería en general se trabaja en canterías mucho menores, ¿ya? En general, 10 milímetros es lo adecuado, 8 milímetros. Como les decía en un inicio, he visto canterías de 6 milímetros, por ejemplo, en obra, pero, por ejemplo, acá ustedes pueden ver que en general el remate del mortero de las canterías, ¿no es cierto?, se dificultaría mucho más si es que esta cantería fuera más pequeña, ¿ya? Entonces quedarían muchas oquedades que obviamente va a generar el ingreso de agua cuando llueva, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en lo que es la instalación misma del enchape, sobre la primera carga de adherencia, en este caso, el enchape eh, en este caso, como les decía en un inicio, se utiliza un mortero con arena mucho más fina. En este caso, un mortero con arena más fina es mucho más cohesivo y va a provocar una adherencia mucho mayor con el sustrato que ya se está instalando o contra el sustrato que se está instalando. ¿Ya? Entonces, sobre un enchape, en este caso, se aplica mortero, como ustedes pueden ver en la imagen sobre la izquierda, en una cantidad significativa, más o menos 10 a 15 milímetros más o menos de carga sobre el enchape, y en este caso el enchape se instala directamente
sobre el muro y se procede en este caso a presionar o acomodar los enchapes con suaves golpes, con el mismo mango de la plana con la cual estoy trabajando o con un combo de goma, por ejemplo, para dar el asentamiento, ubicación y el adecuado llenado. Por eso es que se ocupa un poquito más, una carga significativa, como les decía, más o menos un espesor de 10 a 15 milímetros, para que este mortero reviente una vez que reviente literalmente cuando este producto, el enchape, se presiona contra el muro. ¿Ya? El enchape debe quedar asentado por lo menos a 10 milímetros del mortero de pega. ¿Ya? Y es importante ir eliminando, en este caso, el mortero o el rebalse que se genera, ¿no es cierto? Eliminándolo de las caras del enchape, de la superficie, para que después, cuando tenga la labor final de limpieza y remate de canterías, tenga un menor trabajo. Esta labor se debe hacer siempre, en este caso, cuando el mortero está fresco todavía, ¿ya? O sea, tal como ustedes pueden ver en la imagen, con la misma plana se va retirando, en este caso, el mortero inmediatamente sobrante, el mortero sobrante de las canterías, de manera de que quede una cantería limpia y se vaya respetando el espesor de la capa tal como el proyectista indicó, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver algunas imágenes más o menos ilustrativas de lo que hablábamos hace un rato, ¿no es cierto? Aplicación de mortero sobre el enchape, ¿no es cierto? Mortero fino, instalación, ¿no es cierto? Ahí ustedes pueden ver la regla, en este caso la lienza, en este caso, que es la que ayuda a llevar el nivel de la hilada correspondiente. Se acomoda el enchape, ¿no es cierto?, con suaves golpes con el mango de la plana, ¿no es cierto? Se quitan, en este caso, todos los rebalses de mortero que se hayan generado, se eliminan y se procede ya a dejar la superficie ya relativamente limpia, porque después viene el proceso de limpieza final. También es necesario los bordes superiores, por ejemplo, los remates especiales, ¿ya? En el caso de las superficies horizontales, como ustedes pueden ver en la imagen superior derecha, las superficies horizontales, por ejemplo, coronaciones de muro que queden a la vista, por ejemplo, es necesario que las superficies horizontales obviamente también se tienen que punterear para poder generar una buena adherencia entre el mortero y el hormigón en este caso, ¿ya? Lo necesario aquí es que obviamente el enchape quede instalado, en este caso, al borde del canto del elemento del hormigón. Ya, por ejemplo, como ustedes pueden ver ahí, instalación de borde a borde, o si el muro es más ancho, bueno, ir llenando adecuadamente las llagas, en este caso, o las canterías, ya las canterías de mortero, irlas llenando adecuadamente para evitar la infiltración de agua posterior, porque estamos hablando de una superficie horizontal en este caso, ¿ya? Y también, una vez finalizada la colocación de los enchapes, tanto de manera horizontal como vertical, se procede al remate de todas las esquinas, por ejemplo, o los cortes especiales que se han efectuado en un inicio, se dejan para el final en este caso y se rematan esas zonas en el final del muro, una vez que ya esté casi todo instalado. Algunas, algunas ¿cómo se llama? Prácticas que también se utilizan, por ejemplo, en la coronación ya de muros en la techumbre, a nivel de techumbre, por ejemplo, es el uso de forro de coronación de hojalatería, por ejemplo, como ustedes pueden ver en la imagen inferior izquierda, ¿no es cierto? Y en el caso, por ejemplo, de vanos de ventanas y alféizar, también hay soluciones. Bueno, hay soluciones que se utilizan en hojalatería, que se han visto, ¿no es cierto?, en este caso, la conducción de aguas fuera del alféizar. Pero nosotros también tenemos productos, como hemos mencionado en charlas anteriores, sellador acrílico, bloqueador de humedad, por ejemplo, que se utiliza justamente para evitar, en este caso, el ingreso de agua por ejemplo, por aposamiento, ¿ya? Como sería en este caso en el vano de una ventana, ante una lluvia, por ejemplo. Entonces, ¿qué recomendamos? Por ejemplo, en el caso de un alféizar, como ustedes pueden ver en la imagen inferior media, aplicar una mano de sellador acrílico incoloro. Después de una hora de aplicado este producto, se puede aplicar un bloqueador de humedad, una mano también de bloqueador de humedad. Esto va a evitar, en este caso, la absorción de humedad por parte del muro, por ejemplo, por aposamiento, ¿ya? Posteriormente, con el remate de los enchapes, se instalan los enchapes sobre esta superficie tratada, ¿no es cierto?, con una pendiente hacia el exterior, ¿no es cierto? Se efectúa un adecuado remate y relleno de las juntas para evitar que queden oquedades presentes, idealmente utilizando el mismo mortero fino, en este caso, que evite la porosidad mayor del mortero, ¿ya?
se rematan entonces las juntas y se aplican lo recomendable sobre estas superficies horizontales o inclinadas 3 manos de hidrorrepelente incoloro, ¿ya? Como vamos a ver a continuación, la acción del hidrorrepelente es importante porque penetra hacia el interior del sustrato. Entonces, lo importante es que pueda penetrar, por ejemplo, unos 5 milímetros hacia el interior para que genere una adecuada tensión superficial en los capilares interiores y evite el ingreso de agua líquida hacia el muro. A continuación, o luego de la instalación de los enchapes, viene la terminación de canterías. Primero, en lo que es remate de canterías, es importante que todas aquellas canterías que hayan quedado con oquedades, por ejemplo, o pequeñas fisuras o no adecuadamente llenas, sean repasadas con mortero de manera manual, en este caso. Se hace un repaso en todas aquellas canterías en las cuales no se llenó completamente la llaga o el tendel, ya la cantería vertical o horizontal, ¿ya? También es importante efectuar un remate o rehondido de cantería. En general, como estamos hablando de enchape, que es un producto de terminación y que queda a la vista, nosotros recomendamos en general un remate o un rehondido cóncavo, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, o en V, ¿ya? Este tipo de canterías son bastante eficientes ante la acción del agua lluvia, por ejemplo, porque no retienen humedad al hacer correr el agua por ellas, ¿ya? O sea, no la retienen, por ejemplo, como si la cantería fuera con una terminación plana y redondida abajo, ¿ya? Que por ahí podría ingresar, por ejemplo, agua líquida en el interior del cuerpo del enchape, por ejemplo, ¿ya? A continuación es importante, como les decía recientemente, efectuar la limpieza de la fachada. ¿Ya? La limpieza de la fachada es extremadamente importante efectuarla mientras el mortero está en estado húmedo aún, o no ha endurecido, no ha fraguado, ¿ya? Entonces se debe remover todo el mortero sobrante de las canterías antes que inicie el fraguado, mediante una escobilla de cerdas de bronce. Aquí ya pasamos una escobilla de cerdas de bronce y no hace nada. Ya es importante la escobilla de bronce o con cerdas de bronce para no dañar el aspecto, ni la terminación, ni la superficie del enchape. En general, las escobillas aceradas dañan la superficie del enchape, en general lo pueden rayar, ¿ya? La limpieza, en este caso, la limpieza con una esponja húmeda se tiene que efectuar las veces que sea necesario para evitar, por ejemplo, la presencia de la típica pasada de esponja que queda, ¿no es cierto?, después cuando seca el muro, ¿no es cierto?, seca la humedad aplicada, se notan las pasadas de la esponja, por ejemplo. Entonces, lo ideal es utilizar agua potable limpia y limpiar las veces que sea necesario, como les decía, para sacar todos los restos de mortero, lechada de cemento, en general, que queden presentes sobre la superficie del enchape, ¿ya? De manera que el enchape quede lo suficientemente limpio para poder recibir posteriormente el tratamiento hidrorrepelente. En el caso de utilizar un hidrolavado también es importante regular la presión de la boquilla en este caso, ¿ya? Esto es importante porque muchas veces se ha visto que como el mortero todavía está relativamente fresco, ante un hidrolavado con alta presión, por ejemplo, puede provocar el movimiento de los enchapes, la remoción de mortero o la remoción directamente de alguno de los enchapes, ¿ya? Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Y ahí sí, ¿ya? Ahí sí. Finalmente, el tratamiento final de los enchapes. Primero, es importante efectuar un curado, ¿ya? Como en todas las faenas que implican el uso de mortero o hormigón, es importante efectuar un curado de por lo menos 7 días, ¿ya? Pero aquí hay un aspecto importante. Y solo es necesario aplicar una llovizna de agua, ¿ya? En este caso, como hemos hablado también en charlas anteriores, no es necesario regar a destajo la superficie, sino que con una llovizna de agua, por ejemplo, con una bomba de espalda, con un aspersor, es suficiente para mantener, por ejemplo, hidratada o humectada la superficie del mortero en particular, más que el enchape. El que necesita en este caso el curado es el mortero, no el enchape mismo, ¿ya? Porque en este caso lo que se busca controlar es que el mortero no pierda por evaporación, ¿no es cierto?, de manera brusca su agua de amasado, ¿ya? Entonces, con una llovizna basta y sobra, no es necesario tampoco aplicar mucha agua o riego a destajo, porque eso también va a provocar una sobresaturación de los enchapes y futuras, por ejemplo, manchas por humedad, ¿ya? Y también es importante, por ejemplo, en lo que es el tratamiento de la humedad,
Considerar, por ejemplo, el ascenso capilar, como ustedes pueden ver en la imagen inferior. Hay un punto importante. Lo ideal es que el enchape quede 20 centímetros o el inicio en este caso del paño con enchape, sea sobre 20 centímetros sobre la tierra o terreno natural o el jardín, ya en este caso. ¿Ya? De manera que de evitar que el enchape quede en contacto directo con el terreno natural o el pasto, vegetación o con humedad en general, con fuentes de humedad. También obviamente que los regadores no mojen en forma directa el enchape, ¿ya? Esto porque, bueno, no sé, esto lo comento porque se ha visto, vamos a ver una foto un poquito más adelante. Em, lo ideal es que en este caso se evite en este caso la sobreexposición a la humedad del muro, del paramento en este caso, ¿ya? Una buena solución para controlar todas las humedades, por ejemplo, por aposamiento, por ascenso capilar, que vengan, por ejemplo, desde el terreno, o por riego, un riego bajo, ¿no es cierto?, a nivel de terreno, es aplicar un bloqueador de humedad. Para ello, primero se despeja la zona, ¿no es cierto?, como ustedes pueden ver en la imagen inferior izquierda. Se aplica sellador acrílico para controlar las eflorescencias salinas que pudiesen existir. Se aplican desde el hombro del cimiento y sobre la cara del sobrecimiento, hasta más o menos, como les decía, hasta el inicio del enchape. Ya idealmente ahí el terreno se ve más o menos que está como a 30, 20, 30 centímetros más o menos de distancia entre el inicio del enchape y el terreno natural. ¿Ya? Luego de que se aplica este sellador acrílico, se espera una hora, una mano de este sellador acrílico se espera una hora para poder aplicar el bloqueador de humedad, el cual se mezcla con cemento, ¿no es cierto? Y se aplica con rodillo, por ejemplo, o con brocha de cerdas duras, ¿no es cierto?, sobre la superficie. ¿Ya? Queda con una terminación color gris, como ustedes pueden ver en la imagen inferior. ¿Y qué va a hacer esto? Va a evitar en este caso el ascenso o la absorción de humedad, en este caso por el sobrecimiento, que pueda, en este caso, ascender a través del muro y que pueda afectar, por ejemplo, la adherencia en el futuro, ¿no es cierto?, del revestimiento en general, o en este caso, añadir humedad al muro, ya por ascenso capilar. También es importante efectuar el tratamiento hidrorrepelente de la fachada. En este caso, el tratamiento hidrorrepelente va a consistir en un hidrorrepelente en general que sea de alta eficiencia en cuanto a la repelencia al agua, por ejemplo, que pueda penetrar al sustrato adecuadamente para evitar el ingreso de agua líquida y lo más importante que sea de poro abierto, que no genere barrera al vapor de agua, que permita que el muro respire en el fondo. ¿Ya? Nosotros acá en nuestra empresa tenemos un producto hidrorrepelente incoloro, el cual en este caso se aplica, como les decía hace un rato, se aplica en dos manos, por lo menos, 2 a 3 manos consecutivas, ¿ya? Se eliminan las eflorescencias, ya después de que el muro ha sido curado, ya después de 28 días ¿cómo se llama?, de edad del muro, se eliminan las eflorescencias con esponja húmeda, ¿ya? No es necesario lavar el muro con ácido muriático por las razones que ya les señalaba hace un rato atrás. Y se aplica el hidrorrepelente con brocha, rodillo, pistola en 2 manos o 3 manos consecutivas. Ya deben ser consecutivas por una razón que les voy a explicar a continuación. ¿Ya? En este caso, la relación de mezcla, como les decía, de este producto del hidrorrepelente incoloro marca Ladrillos Princesa, se aplica una mano diluida al 30% en agua y la segunda o más manos diluida al 20% en agua. ¿Ya? Después de aplicado el producto, se recomienda pasar una brocha seca para evitar el lagrimeo y otorgar un acabado homogéneo, en este caso la superficie, que no queden, como les decía, caídas de producto o el famoso lagrimeo, ¿no es cierto? Y esperar más o menos 30 a 60 minutos para el secado total del producto, de la aplicación. Aquí hay un caso, por ejemplo, de un muro, que en este caso contiene una jardinera por detrás, como ustedes pueden ver ahí, y hay eflorescencias salinas presentes en el muro. En este caso es una estructura de muro de hormigón armado, que en el exterior y la coronación del muro tiene un enchape revestido, ¿no es cierto? Y el interior está relleno con un jardín, que está expuesto a humedad constantemente. La protección o el esquema de protección en este caso es por el interior, donde está el jardín, aplicar sellador acrílico, como hablábamos recién, para el sobrecimiento, bloqueador de humedad para frenar el ingreso del agua al muro desde la jardinera y por exterior eliminar las eflorescencias, las suciedades que estén presentes con una esponja húmeda
Y en este caso, aplicar en este caso hidrorrepelente incoloro sobre el enchape en 2 a 3 manos para evitar que también adquiera agua desde el exterior. ¿Ya? ¿Cómo funcionan los hidrorrepelentes en general? Acá los hidrorrepelentes, la función que tienen, que también lo mencionábamos en algunas charlas anteriores, es modificar el ángulo de tensión superficial. Lo que hace es que la gotita de agua o una superficie hidrofóbica, que en este caso repele el agua, lo que hace es que al modificar el ángulo de tensión superficial, la gota no se absorbe, ¿ya? Como pasa en el caso de las superficies hidrofílicas o no tratadas, las que absorben el agua, ¿ya? Entonces, en este caso, trabajan a nivel capilar y la idea es que el hidrorrepelente pueda penetrar en el sustrato unos 3 a 5 milímetros hacia el interior, ¿ya? Es recomendable, como les decía, la aplicación de manos inmediatas, ¿ya? Porque se quiere evitar, o sea, mientras el producto esté fresco, penetra una mayor cantidad de milímetros hacia el interior del sustrato, y si yo espero que seque el producto para aplicar una segunda mano, ya la primera mano va a repeler a la segunda, ¿ya? Entonces por eso se aplica de manera inmediata, ¿ya? Y como les decía, es necesario para aplicar un hidrorrepelente que el muro esté seco o no saturado de agua por lo menos, antes de aplicar el producto, porque de lo contrario, si está saturado en agua, simplemente no va a absorber al hidrorrepelente. Entonces tiene que estar seco o por lo menos no saturado. Y es importante también que una vez que yo aplico el hidrorrepelente, no lo exponga al agua directa, por lo menos por 72 horas, para lograr el adecuado enlace químico entre el producto y los capilares del material, en este caso, que absorbió al hidrorrepelente. Como les decía, el hidrorrepelente en este caso lo que hace es penetrar unos 3 o 5 milímetros hacia el interior del sustrato y evita en este caso el ingreso del agua líquida, como ustedes pueden ver ahí las moléculas de agua líquida, pero permite la salida de agua en forma de vapor, ¿ya? Y en el caso de las sales, ¿ya? De las sales, las eflorescencias, los hidrorrepelentes tienen en general un efecto que controlan también al ingresar hacia el interior del muro de los capilares, evitan en este caso que las sales que son arrastradas por agua líquida hacia el exterior florezcan, porque dentro de los capilares se genera en este caso tensión superficial, al igual que la superficie, que evita que el agua líquida ingrese a través de estos poros o estos capilares, ¿ya? Entonces, la única manera que tiene esta agua de salir es en forma de vapor y por lo tanto las sales quedan retenidas dentro del muro durante por lo menos el tiempo que el hidrorrepelente tenga durabilidad o dure aplicado sobre el muro. Los hidrorrepelentes, como vamos a ver, no son eternos, duran en general una cantidad de tiempo fija, ¿ya? Algunas recomendaciones extras que vamos a o podríamos tener en cuenta, por ejemplo, para instalar enchapes sobre muros de albañilería. Ya vimos recién muros en general o las recomendaciones para instalación sobre muros de hormigón, pero señalamos también que se pueden instalar los enchapes sobre muros de albañilería o muros en este caso, de estructura liviana, ¿ya? En caso de albañilería, es importante también, como no se puede punterear los elementos, el muro de albañería, es importante, por ejemplo, usar un promotor de adherencia en este caso, ¿ya? Porque si yo puntereo un muro de albañería, voy a romper el ladrillo, ¿ya? Entonces, en este caso, lo adecuado es utilizar un promotor de adherencia. Sí debo punterear, por ejemplo, donde hay pilares y cadenas, ¿ya? Y luego ejecutar el mismo procedimiento que ya se ha mencionado en todo este caso. Lavar la superficie, eliminar desmoldantes, material y polvo suelto, ¿no es cierto? Limpiar las eflorescencias de la albañería para proveer una superficie limpia. En este caso, aplico el sellador acrílico para controlar las eflorescencias. Y si es que la albañería en este caso no está construida y se va a construir y después se va a instalar en el chape sobre él, lo que se recomienda es que la albañería se deje si que ese fuera el caso, se deje con un rehundido plano, como ustedes pueden ver ahí, una cantería rehundida plana, para que esta cantería rehundida plana ayude también a la mejor adherencia del mortero de pega, ¿ya? También se utilizan reglas con el escantillón marcado, ¿no es cierto?, para llevar las hiladas, ¿no es cierto?, a nivel de las hiladas, y el resto de las recomendaciones son exactamente las mismas que se señalaron para el caso de hormigón, instalación sobre hormigón. En el caso de instalar sobre estructura liviana, como les decía, se puede aplicar sobre paneles de madera, ¿no es cierto?, OSB, fibrocemento, yeso cartón. En general acá vamos a tener dos opciones de pega, ¿ya? Una va a ser con
clásico, mortero de pega que ya hemos visto en todo este rato, o con adhesivo cerámico, también se puede instalar con ese producto. Entonces, en el caso de instalar con mortero de pega, acá lo que es necesario para asegurar una adecuada adherencia es primero utilizar un promotor de adherencia en la mezcla, idealmente en el agua de amasado del mortero, e instalar una malla bizcocho, por ejemplo, hexagonal 3/4 tipo vector, o por ejemplo una malla de metal desplegado, anclada a la superficie. ¿Ya? La idea es que estos dos elementos generen una mejor adherencia al mortero, porque el mortero aquí ya se estaría instalando sobre una superficie distinta al hormigón, ¿ya? En este caso una superficie de naturaleza, por ejemplo, una madera, ya que a lo mejor por sí sola no tienen una adherencia tan buena como tiene, por ejemplo, sobre un ladrillo o sobre un hormigón. ¿Ya? Entonces, esa es la gracia que tienen estos dos elementos, el promotor de adherencia y la malla. ¿Ya? Y el resto de las recomendaciones, como les decía, es exactamente lo mismo, uso de reglas, ¿no es cierto? Y eh, las mismas consideraciones para lo que es terminación, remate de cantería, ¿no es cierto? Tratamiento final, ¿no es cierto? E instalación de los enchapes. En el caso de utilizar adhesivo cerámico, aquí hay que tener en cuenta tres cosas. Que el adhesivo cerámico que se utilice tiene que tener tres cualidades importantes. Primero, que tenga un alto poder de adherencia. Segundo, que sea flexible. Un alto poder de adherencia para que el enchape no se despegue en el tiempo. Que sea flexible porque, como estamos hablando de superficies livianas que están por lo general sometidas a contracciones, dilataciones, a movimiento de la superficie, lo ideal es que el adhesivo, entre comillas, acompañe a ese movimiento y no se produzca un despegue del adhesivo de la superficie. ¿Ya? Y tercero, que en el caso de instalar en el exterior, que el adhesivo sea resistente a la humedad. En este caso, ¿cuál es la recomendación? Primero, trabajar, como en todos los casos, sobre una superficie limpia, libre de partículas sueltas, ¿no es cierto?, que afecten a la adherencia del adhesivo. En el caso de que exista una superficie pintada, se retira completamente la pintura, no se puede trabajar sobre superficie pintada. El adhesivo se aplica con llana dentada, ¿no es cierto? Se van dejando cordones, como ustedes pueden ver en la imagen con la llana, ¿no es cierto? Y lo importante acá es no esperar más de 15 minutos de una vez que se extiende el material para proceder a instalar los enchapes. En este caso acá se colocan enchapes sobre los cordones del adhesivo, se golpea suavemente en este caso con un combo de goma, por ejemplo, para reventar la estrías del adhesivo y de esa manera otorgar un buen asentamiento y adherencia del enchape sobre la pasta. ¿Ya? El espesor en general de la carga y o de la carga de adhesivo que va a quedar entre el sustrato y el enchape, se recomienda que no sobrepase los 10 milímetros. ¿Ya? Y el remate de las canterías se puede ejecutar con el mismo producto o un repaso manual con mortero de pega con arena fina. ¿Ya? El resto de las recomendaciones son exactamente las mismas que en el caso de hormigón, ya sea de limpieza y en este caso protección hidrorrepelente del producto. Algunas recomendaciones de mantención. ¿Ya? Acá es importante tener, esto ya es cuando el producto ya está instalado, ya tiene una cantidad de años instaladas en el muro, por ejemplo, en un edificio, en una casa. ¿Ya? Aquí en este caso ya la constructora ya se fue hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y ya se ha comenzado a habitar esa edificación. Importante tener en cuenta que el tratamiento hidrorrepelente en general no es eterno, ¿ya? No tiene una durabilidad eterna sobre el muro. ¿Ya? Por lo general, dependiendo de la marca, duran entre 5 a 7 años, incluso hay algunos hidrorrepelentes que duran un año. ¿Ya? Entonces es importante, primero, si estamos hablando, por ejemplo, de un edificio, que la comunidad o la administración de la comunidad, por ejemplo, pueda conocer qué esquema de hidrorrepelencia se aplicó, en este caso que lo consulte con la constructora o la inmobiliaria, para definir un programa de mantención. ¿Ya? También se puede verificar de manera autónoma periódicamente si el muro cuenta o no con protección hidrorrepelente. En este caso, lo más simple es aplicar agua de forma directa sobre el muro, como ustedes pueden ver en las imágenes a la derecha. Si existe absorción de agua, como se ve en la imagen superior, significa que el muro requiere urgente protección hidrorrepelente. En el caso de haber hidrorrepelencia, o sea que no se absorbe el agua y escurra completamente hacia el suelo, el muro cuenta con protección hidrorrepelente y no es necesario, de momento, volver a aplicar, hasta una nueva prueba. ¿Ya? En este caso, como les decía, el hidrorrepelente recomendado, como ya se mencionó, es de poro abierto, y en este caso que tenga una alta repelencia al agua líquida, pero que deje respirar al muro. ¿Ya? Y también es importante, como les decía, los jardines, dejarlos lo más
por lo menos 20 centímetros bajo el inicio de la instalación de los enchapes, y que no queden, por ejemplo, como ustedes pueden ver ahí en la imagen inferior izquierda, un aspersor de agua, ¿no es cierto?, que está, en vez de apuntar al pasto, apunta directamente al enchape, ¿ya? Ese muro en particular que ustedes ven ahí, además no tenía hidrorrepelente, o el hidrorrepelente ya se había vencido. Por lo tanto, ¿qué pasó ahí? Que al tener contacto con el agua de manera constante, se formó hongo, y como ustedes pueden ver ahí, el enchape está negro, ¿ya? Entonces eso es simplemente una mala ubicación de las personas, ¿no es cierto?, y el no tratamiento con hidrorrepelente de la superficie. En resumen, como les decía, o lo que hemos visto durante esta presentación, algunos aspectos que son importantes a evaluar al momento de instalar enchape. Primero, el almacenamiento, ¿no es cierto?, que queden protegidos de la lluvia, tierra, líquidos, cemento, etcétera. Segundo, es importante la existencia de un supervisor en la faena de enchapado. Es muy importante porque va a permitir controlar, por ejemplo, espesor de cantería, el adecuado llenado de la llaga y de los tendeles, por ejemplo, el adecuado tratamiento impermeabilizante e hidrorrepelente, ¿ya? También verificar que, por ejemplo, todas las imperfecciones de los muros de hormigón hayan sido reparadas. Verificar el plomo de la fachada para evitar, por ejemplo, gasto excesivo de mortero. En el caso de que la carga proyectada sea mayor a 3 centímetros, obviamente usar malla de acero electrosoldada, como ya hablamos en la presentación, anclada al muro. Ver cuál es el esquema de adherencia se va a aplicar, puntereo o promotor de adherencia, o ambos quizás. ¿Ya? La limpieza también de la superficie de trabajo es importante, en este caso quitar desmoldantes, lechadas, polvos con abundante agua a presión. Saturar la superficie previo a la instalación de la primera carga de mortero, para evitar, en este caso, la succión de agua de un muro seco sobre un mortero húmedo. También, en este caso, aplicar, en este caso, que la primera carga de mortero, en este caso, o la carga de adherencia no supere 1,5 centímetros de carga, en este caso. Efectuar el curado de la primera carga, saturar los enchapes e instalarlo en estado saturado superficialmente seco, instalar los enchapes con mortero de pega, en este caso con arena fina, mediante, ¿no es cierto?, al muro. Verificar que el enchape quede por lo menos asentado a 10 milímetros dentro del mortero, que rebalse, en este caso, el mortero que reviente hacia las canterías, ¿no es cierto? Verificar el espesor de canterías según lo especificado por el proyectista. Verificar la terminación de las canterías, en este caso el remate, en B o en cóncavo o en B, en este caso. Durante el llenado de las canterías, evitar pasar mortero por sobre el enchape, ¿ya? O efectuar, en este caso, la limpieza, eliminación en este caso, de los excesos de mortero, eliminar la lechada de cemento presente y, en este caso, una limpieza todas las veces que sea necesario, como se mencionó en la presentación, para eliminar todos los restos de mortero, porque eso después es de difícil remoción, ¿ya? En este caso, tratar, en este caso, toda la eflorescencia, en este caso, se deben eliminar con esponja húmeda, como se mencionó, y aplicar el tratamiento hidrorrepelente, efectuar la limpieza y el tratamiento hidrorrepelente, que en general va a controlar, en este caso, el ingreso de agua líquida y también la eflorescencia de sales. Como les decía, el enchape es un producto bastante versátil, puede ser utilizado en distintos tipos de superficies, ya sea exteriores o interiores, ¿ya? Entonces, en general, invitamos a quienes no conocen este producto a que lo puedan revisar, verificar y utilizar en alguno de sus proyectos. Los invitamos también a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal Instagram, cerámica-santiago. Pueden estar al tanto, como les decía en un inicio, de contenido técnico e invitación a las distintas charlas que estamos realizando de manera gratuita. Y para los asistentes que están presentes en esta charla, pueden solicitar también a través del chat al moderador que está en el chat, ¿no es cierto?, un certificado de capacitación, ¿no es cierto?, o de asistencia a esta charla, y el manual de instalación de enchapes. Agradecemos su presencia y quedamos atentos a las preguntas que puedan haber surgido durante la charla. Hola, muy buenas tardes a todos. Agradecemos su presencia. Y bueno, tenemos varias preguntas, Francisco, y ¿Ya? vamos a empezar rapidito porque hay varias. Cristian Becerra nos pregunta,
¿El enchape se puede aplicar directamente sobre un muro de ladrillo sin estuco previo? Sí, o sea, en este caso también se puede aplicar sobre un estuco, pero sin estuco previo. O sea, a ver, yo entiendo cuando dice estuco previo, entiendo que la persona dice que el ladrillo está al natural, por decirlo así, ¿ya? Entonces, todo el procedimiento de instalación que acabamos de explicar puede ser perfectamente aplicado sobre un ladrillo al natural, por ejemplo, con la aplicación de un promotor de adherencia. Como indicábamos en la presentación, no se puede punterear la superficie porque destruiría el ladrillo. Entonces, en este caso, como no se puede punterear, lo recomendado es un promotor de adherencia. Pedro Contreras, ¿qué tipo de adhesivo puede utilizar para revestimientos en la cantería? En general, eh, mire, incluso en algunas ocasiones me han hecho preguntas si se puede usar hasta fragüe, ¿ya? En general, lo que se recomienda siempre, siempre para el remate de cantería, el relleno de cantería, es el mismo mortero de pega fino que se utiliza ya para pegar los enchapes, ¿ya? Eso es lo más recomendado en general. También existe la posibilidad de utilizar el bloqueador de humedad que nosotros tenemos para el retape de canterías que hayan quedado quizás con algunas pequeñas oquedades o pequeñas fisuras. Ya eso en este caso es un poco más, implica un poco más de trabajo porque ese bloqueador de humedad se tiene que aplicar con pincel repasando todas las juntas, ¿ya? Pero en general, el retape, como indicamos en la presentación, se hace, el retape de cantería se hace por lo general con un repaso manual con mortero fino, ¿ya? Con mortero fino de pega. Raúl Araya nos consulta, ¿hay alguna cantidad de hiladas por día que se debe hacer como máximo en los muros? No, en este caso, a ver, mira, a ver, a diferencia de los ladrillos, por ejemplo, ahí hay una diferencia importante y sustancial. En el caso de los ladrillos, por ejemplo, o de la albañilería, se recomienda trabajar en canterías de hasta, perdón, en una altura por día de hasta 1,20 m, ¿ya? Eso es el caso de los ladrillos, ¿ya? En el caso de los enchapes no hay norma acá en Chile, por lo tanto, todas las recomendaciones vienen, por ejemplo, por recomendaciones de fabricante o por las buenas prácticas en construcción. En general, el avance por día no está limitado, pero sí, dependiendo, por ejemplo, en la naturaleza del paño, se podrían, por ejemplo, utilizar pequeñas juntas de dilatación, en este caso entre enchape. Por ejemplo, si es un paño ciego sin ventanas demasiado grande, se pueden utilizar juntas de dilatación cada un piso o cada dos pisos, ya para evitar que cuando el enchape esté seco, en este caso, por un tema de contracciones y dilataciones, revienten algún punto, pero eso ya cuando el enchape ya esté en su etapa ya de trabajo, o sea, ya tenga un par de años de existencia. Ya eso, esa medida es para evitar justamente que el enchape sufra dicho efecto o dicha patología en el tiempo. Andrés nos consulta, la adherencia en enchapes, ¿cuáles son las recomendaciones para los muros en alturas que pudieran tener mayor deformación por un sismo? ¿Basta un buen puntereo 100 por metro cuadrado, nos indica, o algún mortero especial? En general, mira, en general lo importante acá son varias cosas. Es bien buena la pregunta. Porque, a ver, en general lo que se recomienda primero es que se utilice un mortero de pega en chape, ¿ya? Este mortero pega en chape en general tiene una granulometría de áridos que está especialmente diseñada para otorgar una buena adherencia, ya en este caso, más que resistencia a la compresión, por ejemplo, o más que desgaste, como en otro tipo de mortero, lo que se requiere aquí es que tenga un buen poder de tracción, el ensayo que se efectúa en los enchapes para ver cuánto agarre hay, por decirlo de alguna manera, del mortero y el enchape al sustrato se llama un ensayo de tracción directa, ¿ya? Entonces, como les decía, primero utilizar un mortero de pega enchape, ¿ya? Eso es lo primero. Segundo, como vimos, cuando el muro, por ejemplo, muchos instaladores ocupan ambos esquemas de adherencia que presentamos. Ocupan el puntereo y ocupan el promotor de adherencia para asegurar un poco lo que es una adecuada adherencia o una adherencia mayor en este caso. Ya, los especialistas en morteros en general hablan que basta simplemente con un buen puntereo, pero como les digo, en base a la experiencia de muchos instaladores, utilizan ambos esquemas. Y tercero,
también, y que es muy relevante, y como hablábamos también en la presentación, es evitar el uso de cargas excesivas de mortero, ya evitar que sean más de 3 centímetros de carga, porque cargas mayores que no utilicen una malla electrosoldada anclada al muro van a generar el desprendimiento del enchape a futuro de cualquier muro, ¿ya? Entonces lo importante es no usar cargas mayores a 3 centímetros en general. Eso como recomendaciones en general para temas de buena vida del enchape en general. Andrés Berrío nos indica, adhesivo con alto poder de adherencia. ¿Cuál sería y el valor mínimo por kilogramos por centímetro cuadrado? Mira, a ver, en general, eh, mira, la idea, bueno, voy a mencionar algunas marcas porque en general yo mencioné características o cualidades que el adhesivo debe cumplir, ¿ya? Algunas marcas de referencia, no implica que sean esas las marcas que solamente se deben utilizar, pero solamente para mencionar algunos ejemplos. Adhesivo cerámico TX Pro del grupo TX, ¿ya? Por ejemplo, tiene esas tres características: alta adherencia, es flexible y además tiene buen comportamiento a la humedad, por ejemplo, instalado al exterior, ¿ya? También, por ejemplo, de la marca Becron, el Becron Steel, por ejemplo, si es instalado al exterior, tiene que ser Becron Steel porque es resistente a la humedad. Si está instalado en interior, solamente, por ejemplo, con Becron DA, porque el DA tiene la característica de ser flexible, por ejemplo, y además tener muy buena adherencia también. Pero el tema de la humedad, en este caso, lo absorbe el otro producto, ¿ya? Pero eso por mencionar dos marcas, pero en general cualquier producto que apliquen tiene que cumplir esas tres características que señalaba. Fitz Alviales nos pregunta, si una vivienda tiene sistema AVE, ¿se puede colocar este tipo de enchape? Sí, se puede colocar enchape sobre AIFs en general. Hay esquemas que en este caso se aplican en particular dependiendo si es vivienda o dependiendo si es edificio. Ya, por ejemplo, el mismo adhesivo TX Pro del grupo TX se utiliza, por ejemplo, para instalar enchapes sobre poliestireno, en este caso, sobre las soluciones AIFs. ¿Ya? Pero, por ejemplo, en el caso de estamos hablando de casas, por ejemplo, pero en el caso de edificios también hay que tener otro tipo de consideraciones, por ejemplo, instalar pernos de anclaje, por ejemplo, eh, una cierta cantidad de pernos de anclaje por metro cuadrado. Y eso es porque se busca evitar de que, por ejemplo, por un tema de peso, el enchape arrastre parte del alma del panel de poliestireno y quede una parte pegada al edificio y la otra se desprende y caiga al piso, ¿ya? Entonces, en edificios y en grandes alturas en general se utilizan, en este caso, pernos de anclaje, que en este caso los proveedores de AIFs tienen en este caso sus propios esquemas, en este caso de cantidad de pernos por metro cuadrado para muros en edificios. Otra consulta que nos hacen acá, Cristian Becerra, ¿cómo se hace para generar una cantería cóncava o en B? En general puede ser el uso de plantillas, en general se elaboran plantillas en obra, ¿no es cierto? Que se van plantillas, por ejemplo, de madera, los mismos ductos de PVC, incluso en algunos casos se utilizan para ir repasando, en este caso, las canterías cóncavas, de generar ya sea en cóncava o en forma de V, ¿ya? Pero es mediante el uso de plantilla o elementos que en este caso tengan la forma para dar la terminación, como les decía, como he visto en alguna obra, hasta ductos de PVC se utiliza. Francisco, estaríamos con las preguntas. Por favor, la solicitud de esta presentación, hágala a rfarias@ceramicasantiago.cl. Desde ya, muchas gracias y lo esperamos en la próxima capacitación, que va a ser en un mes más. Eso, agradecemos su presencia, muchas gracias y estaremos atentos ahí a las consultas que puedan hacer por interno al correo que acaba de dar Roberto. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.